En esta presentación está relacionada tanto con el punto 6.1 como con el punto del bloque 5 relacionado con la Constitución de 1812. Vamos a hacer un comentario, tampoco se puede denominar comentario de texto, pero sí digamos, una exposición comparativa desde la Constitución de 1812 a la del 69. La del 56 no, de momento, porque es una constitución no promulgada, redactada no promulgada. En la historia del constitucionalismo español hay dos constituciones no natas que se llaman, no promulgadas, o sea, la del 56 que es progresista y la de la Primera República, que es la del 73 que es federal, es una constitución para una república federal. Entonces, este documento es muy interesante porque no solo aparecen las siete constituciones, sino que también aparece el Estatuto Real de 1834, las dos constituciones no natas que he comentado y las leyes fundamentales del franquismo, que si no recuerdo mal son siete leyes fundamentales. En el franquismo no hay una constitución. Y si el régimen, digamos que el régimen franquista fue cobrando carta de naturaleza jurídico y legal y política a través de una serie de leyes, ¿verdad? Lo veremos cuando lleguemos al franquismo. En esta primera presentación, entonces, nos interesan eh, estas constituciones y el Estatuto Real. La del 12, que es del bloque 5, donde, bueno, a grandes rasgos, la soberanía es en la nación, es liberal progresista, es muy progresista, primero porque la soberanía es nacional y establece un sufragio universal masculino indirecto. Eh, la religión, el tratamiento de la religión, y ya lo expliqué, es un estado confesional con intolerancia religiosa. Está relacionado con el contexto de la guerra de independencia en el que surge o en el que se aprueba, se redacta y se aprueba la Constitución de 1812. Ponentes que la redactaron, pues entre ellos destaca Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero, por ejemplo. Las Cortes son unicamerales, es fruto de unas Cortes constituyentes también, y luego pues tiene amplias libertades, libertad de prensa, ¿no? Si vemos el texto de la Constitución del 12, todavía hay algunas referencias a expresiones típicas del antiguo régimen, pero sí ya hace referencia a la nación española. La idea fundamental es que se ha redactado la Constitución de Cádiz, la primera del liberalismo español, una constitución política, pero hace referencia a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Eh, y aquí también en nombre de Fernando VII, pero es el Consejo de Regencia del Reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias. O sea, el Consejo de Regencia, como bien, si bien recordáis, es el que hace la convocatoria a Cortes y a partir de ahí, bueno, pues se desmantela jurídicamente todo el antiguo régimen y se aprueba, se redacta y se aprueba esta Constitución. He seleccionado pues el articulado más, los artículos más importantes, el 3 donde la soberanía es nacional, el artículo 12 donde viene expresada la, el estado confesional con la intolerancia religiosa, prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En los artículos 15, 16 y 17 aparece la separación de poderes. El poder ejecutivo lo tiene el rey. El concepto de ciudadano en el artículo 18 y 19 se les da la ciudadanía a todos aquellos españoles que son de los dos hemisferios, dominios españoles de ambos hemisferios. Por tanto, los criollos americanos también tendrían la nacionalidad española y serían ciudadanos de pleno derecho. Artículo 45, mayor de 25 años para ser nombrado elector parroquial. La parroquia es una circunscripción, es como una provincia. Eh, Antiguamente, como todo el mundo se bautizaba, pues todos los registros civiles
pues estaban en poder de la Iglesia, las actas de bautismo, porque era obligatorio bautizarse. Por tanto, la circunscripción no era política, sino que era eclesiástica. Era el territorio, digamos, del que dependía la parroquia de turno. Por tanto, os podéis imaginar el poder que tenía el párroco realmente. Eh, y también el artículo 366, la instrucción, escuelas de primeras letras, para aprender a leer y escribir, y obligaciones civiles, ¿no? Enseñar un poquito también las leyes más importantes y los derechos que esta Constitución entregaba ya a los ciudadanos españoles. Esta Constitución duró poco. Periodo de vigencia del 12 al 14 y del 20 al 23, 5 años. Vamos con el Estatuto Real. El Estatuto Real no es una constitución, está redactado por Martínez de la Rosa, no es una constitución, es una carta otorgada. La carta otorgada es una serie de leyes y derechos muy tibios, mínimos, que desde el poder se entrega al pueblo. Es típico del contexto, en el contexto de la Europa post-napoleónica, de la Europa de la Restauración, y lo que pretende es combinar elementos del antiguo régimen con elementos muy tibios y muy moderados del liberalismo. ¿Vale? En el caso del Estatuto Real de 1834 es, digamos, una carta otorgada que pretende instaurar un régimen parlamentario semejante al inglés en los primeros años del liberalismo en Inglaterra, allá por finales del siglo XVII. Lo vamos a ver ahora con la estructura que tienen las Cortes, que son bicamerales. En la Constitución del 12 son unicamerales, una sola Corte, el Congreso. Aquí va a haber dos cámaras. Solamente hay dos constituciones con Cortes unicamerales en la historia de España, la del 12 y la de la Segunda República. Por ejemplo, elementos que no nos permiten hablar de liberalismo, pues no hay una separación de poderes. El autor material de la Constitución, veis que no son unas cortes constituyentes como la del 12, sino que es el rey mediante un decreto real. O sea, es el rey el que otorga el documento, pues por eso el nombre de carta otorgada al pueblo, ¿no? Un sufragio muy censitario, esto todo viene explicado en el dossier, y de elección indirecta. La religión, el estado confesional ni siquiera se expresa, se da por sentado, ¿vale? Pero sí en materia económica deja la puerta abierta a asentar el liberalismo económico. Por tanto, el Estatuto Real, que está redactado en el contexto de la guerra carlista y de la España inmediatamente posterior a la muerte de Fernando VII, pues bueno, se quiere situar a mitad de camino entre el liberalismo y el absolutismo, pues porque realmente hay un periodo de guerra civil y tampoco es plan según los mandamases en el país en aquella época, en el bando cristino o en el bando isabelino, pues consideran que no es cuestión tampoco de establecer un liberalismo puro y mucho menos progresista, pues para cabrear, ¿no? Mucho más a ciertos sectores que podrían estar con el carlismo, pero que todavía se mantienen o se van a mantener fieles en el bando isabelino, ¿no? Como por ejemplo la jerarquía eclesiástica o la alta nobleza, la nobleza urbana, ¿no? Que van a estar con los liberales. Por tanto, es una obra de los moderados. Vamos a ver un poquito el texto. Eh, Se llaman Cortes Generales del Reino. Las Cortes son instituciones medievales realmente. La historia de Castilla y de las Cortes de Aragón. Esto lo vimos en los bloques referentes a la Edad Media, si os acordáis. Entonces, fijaos, las Cortes Generales se compondrán de dos estamentos. O sea, habla incluso de una terminología del antiguo régimen. Los próceres del reino, prócer es una persona eminente, prócer significa eminente, importante, y los procuradores del reino. Esto es como la Cámara de los Lores en Inglaterra y la Cámara de los Comunes. El estamento de próceres del reino, pues podéis imaginar quiénes van a estar aquí. Pues arzobispos, obispos, grandes de España, los grandes títulos de Castilla, grandes propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas. eh, Como mínimo tienen que poseer una renta anual de 60.000 reales
y al haber sido anteriormente procuradores del reino, o sea, haber estado en lo que es la Cámara de los Comunes, o sea, que de la Cámara de los Comunes, que es la única que es elegida por sufragio muy, muy censitario, ¿vale? La Cámara de los Procuradores son elegidos por sufragio censitario entre los varones mayores de 30 años. Os podéis hacer una idea de que más o menos con este estatuto real tienen derecho a voto unas 50.000, 60.000 personas en España, ¿vale? Y es el rey el que toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las cortes, como en la época de los Austrias, en la época del antiguo régimen. Los reyes, incluso ya en la época de los Borbones, a partir del siglo XVIII, se acostumbran ya, y con los Austrias, a partir de Felipe II, e incluso Carlos, se acostumbran ya a gobernar, a reinar sin contar con las cortes, ¿vale? Por tanto, la del 12, ¿os acordáis que establecían que el rey no podía convocar ni disolver las cortes? Aquí el Estatuto Real es como una regresión ideológica hacia atrás en el sentido. A ver, la Constitución del 12 es totalmente irreal en su objetivo porque hay un desajuste dimensional, por decirlo de alguna manera, entre la realidad española, de la sociedad española de 1812, y lo que pretende la Constitución. O sea, es una Constitución, el pueblo no está preparado para tener una Constitución. Para ejercer de ciudadano tú tienes que tener una preparación y unas responsabilidades civiles como ciudadano para poder asumir esos derechos. Por tanto, el Estatuto Real, que se sitúa a mitad de camino, es mucho más moderado, pues digamos que es más realista, en el sentido de que sí puede ser más operativo para la realidad social de la España de 1834, ¿no? Pero este estatuto no va a contentar a los liberales, sobre todo a los liberales progresistas, y los absolutistas más reaccionarios, los carlistas, bueno, pues esto no lo quieren ver ni en pintura, ¿vale? Entonces es, digamos, se sitúa a mitad de camino entre el liberalismo, pero los sectores muy, muy moderados del liberalismo y los sectores moderados también del absolutismo. Son los, digamos, los precursores de este Estatuto Real, que va a durar poco, porque después del pronunciamiento de la Granja de 1836, los progresistas van a aprobar la Constitución de 1837, que es semejante con algunos cambios a la del 12, ¿vale? Sujeto de la soberanía es la nación también. Estamos en la época de María Cristina, regente de Isabel II. Es progresista el carácter ideológico, como la del 12, pero ya hay una estructura de cortes bicamerales, separadas en Senado y Congreso. Eh, sí hay una separación de poderes, pero hay una colaboración entre los poderes. Vamos a ver ahora el articulado. Es fruto también de cortes constituyentes. Establece el sufragio censitario, al contrario que el universal es la del 12. Hay una libertad de cultos limitada, ¿vale? Eh, y luego, pues las libertades y la libertad de prensa son amplias. Liberalismo económico estuvo 8 años esta Constitución, hasta 1845. Vamos a ver un poco el articulado, a ver qué nos dice. La del 37, no hay no se cita explícitamente la soberanía nacional. Aquí dice que es soberanía nacional, en el dossier pone que está compartida entre el rey y las cortes, pero es que el problema es que no viene explícita. Eh, y fijaos lo que dice, siendo la voluntad de la nación revisar en uso de su soberanía, por tanto, aunque no venga explícita, dice que es la voluntad de la nación revisar en uso de su soberanía. Por tanto, yo propondría que la soberanía sea nacional, no explícita, en lugar de compartida entre las Cortes y la Corona, como viene en el dossier, ¿vale? La Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Las Cortes Generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española, ¿vale? Artículo 2 empieza directamente con libertad de imprenta y libertad de expresión, ¿vale? Sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.
Por tanto, y sobre todo, ya no hay Inquisición desde 1833. En teoría, si hubiese algún delito por una expresión, subida de tono de cualquier publicación, bueno, pues se encargarían los jurados, pero nunca un organismo como la Inquisición, ¿no? Un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. Pues aquí nos está diciendo que en el País Vasco y en Navarra, pues que los fueros, si estamos además todavía en el contexto de la guerra carlista, fijaos que en el año 37 Carlos María Isidro llega incluso a las puertas de Madrid, ¿vale? Aunque la guerra va a terminar en el 39-40, pero estamos todavía en el contexto de la guerra carlista. Un solo fuero, una sola ley para todos los españoles en los juicios comunes civiles y criminales. O sea, aquí los territorios forales y el País Vasco, pues lógicamente no deben estar muy contentos, ¿no? Igual, todo español está obligado a defender la patria con las armas cuando se ha llamado por la ley. Está también haciendo una referencia a la cuestión foral vasco-navarra, porque no estaban obligados a defender la patria, no estaban obligados a ir a filas, los vascos y los navarros. Esto luego se fue recortando y creo que empezaron a ir cuando termina la Tercera Guerra Carlista. Es cuando se les obliga a ir al servicio militar. A ver, los fueros eh, del País Vasco y de Navarra eh, tienen un origen medieval. Esto lo explico a título informativo, porque hoy todavía, bueno, pues hay que comprender un poco cómo en nuestro país. Y los fueros se tratan de un acuerdo en igualdad de voluntad en la Edad Media, donde los vascos y los navarros aceptan al rey de Castilla o al rey de turno, por ejemplo, a Carlos I, ¿vale? Es una especie de libre adhesión aceptando al rey, o sea, pertenecen a la monarquía española, pero conservan una serie de leyes, y simple y llanamente, ¿vale? Leyes de índole económico, leyes de índole legislativo. Y es así, ¿vale? Entonces ellos aceptan, digamos, la monarquía española, pero a cambio es un acuerdo, es un pacto, es una cuestión pactista, ¿vale? La cuestión de los fueros. Y esto durante todo el siglo XIX estuvo, digamos, que en tela de juicio y sobre todo con el contexto de las guerras carlistas, ¿vale? Igual, principio de el habeas corpus, nadie no puede ser detenido ni preso ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, no su cada, ¿vale? O sea que, en principio, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco puedes tener detenido más de 24 horas a una persona, ¿vale? Y el allanamiento de morada por parte de las fuerzas de orden público, pues tampoco, a no ser que haya una orden judicial. Estas son cuestiones que hoy en día las damos por sentadas. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Bueno, pues sí, hay un estado confesional, deja abierta la puerta a la tolerancia religiosa. Por tanto, no es tan intransigente como la del 12, la del 37. Aquí me imagino que a partir del 12 hablará de la separación de poderes. Cortes, la potestad de hacer las leyes. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, el Senado y el Congreso, ¿vale? Cortes bicamerales. Los senadores son nombrados por el rey, ¿vale? Eh, a propuesta en lista triple de los electores que en cada provincia nombran los diputados a Cortes. O sea que hay una especie de nombramiento real, pero también una serie de diputados que acceden al Senado. Bien. Esto del Senado hasta la actualidad, que lógicamente el Senado ya es elegido por el pueblo, pues era de nombramiento. El Senado era como una especie de cementerio de elefantes, de dinosaurios, de grandes personalidades de España, ¿no? Vamos, que estaban ahí los amigos del rey, los grandes títulos de España, os podéis imaginar, ¿no? Gente que había hecho servicios a la patria, militares, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es igual que hoy. Artículo 44, la persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a la responsabilidad. Son responsables los ministros. O sea que el rey no se equivoca nunca y si delinque, pues no está sometido a la ley. Esto ahora mismo está de rabiosa actualidad. El tema de la inviolabilidad, ¿no?
tanto del rey Felipe, que también se está poniendo en cuestión, sino del rey emérito, ¿vale? Bueno, es que básicamente si el rey nos mata no está sujeto a juicio alguno, está por encima de la ley, ¿vale? ¿Por qué os podéis pensar esto de la inviolabilidad? Pues mejor lo hablamos en clase. Artículo 45, la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, poder ejecutivo, para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos nombrados por los vecinos. Los progresistas siempre, en ese sentido, son, al contrario que los moderados, dan más autonomía a los poderes locales. O sea, que el ayuntamiento pues, se ha elegido pues, por los vecinos, no por el poder central, como querían los moderados, con el objetivo, pues lógicamente, sobre todo de controlar las principales capitales de provincia. Por tanto, está la Constitución del 37. Vamos hacia atrás otra vez. Y aquí tenemos la del 45, que es moderada. Aquí ya el sujeto de la soberanía en un liberalismo doctrinario es el rey y las cortes. Es muy conservadora, muy moderada. También cortes bicamerales. Ni siquiera viene explícita la separación de poderes. No me extraña que, claro, por esto y por otras cosas, el periodo moderado sea de una corrupción importante, cuanto menos. Es flexible. Flexible es o súper rígida, flexible, rígida. Esto quiere decir, a la hora de poder hacer una modificación en la Constitución, los mecanismos que la ley establece. Si, por ejemplo, en la actual tiene que haber 3/5 del Congreso de acuerdo para, 3/5, si no recuerdo mal, para poder modificar la Constitución, para poder hacer reformas. Entonces, cómo está establecida la ley a la hora de pues, modificar algún artículo, añadir otros, quitar, etcétera, ¿vale? Eh, es una reforma realmente de la del 37, por tanto, por eso es importante la del 12, porque digamos es el origen de todo. Sufragio censitario, muy censitario, confesional sin libertad de culto, la religión, los moderados, digamos que la iglesia está muy cómoda con los moderados en el poder, son muchos privilegios los que le dan los moderados a la iglesia. Libertades restringidas, ya sabéis que los moderados son llamados gentes de orden. Libertad de prensa también muy restringida y su periodo de vigencia es hasta el 54. No quiere decir que entre el 54 y el 56 esté anulada, pero se está trabajando en otro texto constitucional. Lo que pasa que el bienio progresista, pues eso, dura 2 años y luego vuelve a estar en vigor hasta el 68. Son 22 años. Si os dais cuenta, a nivel económico, todas establecen el liberalismo económico, pero hay una diferencia. Los moderados son proteccionistas, sobre todo por la presión del textil catalán y de los grandes latifundistas castellanos, ¿vale? Quieren que haya aranceles para proteger esos productos, esos artículos. Y los progresistas son librecambistas, están en contra de cualquier tipo de arancel y considera bueno que entren productos de fuera y que también entren capitales, que es lo que necesita el país para desarrollarse, según los progresistas, ¿vale? Vamos un poquito a ver el texto de la Constitución del 45, modificando, veis aquí, al efecto la Constitución promulgada el 18 de junio del 37. Vamos a ver un poquito el articulado. Igual, fijaos, el derecho, el principio de inocencia, también el habeas corpus, lo que venía igual en la Constitución del 37, el allanamiento de morada, siempre y cuando pues, las leyes lo prescriban, o sea, que lo ordene un juez, ¿no? Eh, Igual, Estado confesional, el Estado se obliga a mantener el culto y suministros, o sea que el Estado va a financiar a la Iglesia Católica. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades, el Senado y el Congreso de los Diputados. Fijaos, el número de senadores es ilimitado, encima. Su nombramiento pertenece al rey, o sea, ya directamente es el rey el que nombra senadores. Pues os podéis imaginar la cantidad de corruptelas que habría aquí Isabel II nombrando ahí senadores a tutiplén, con perdón de la expresión, pero claro, todos los prohombres que se llamaban y los próceres del reino
Ahí cuando adquirían cierta edad y cierta reputación, cercanos a la reina, pues eran nombrados senadores, sueldo vitalicio y a vivir. Y simple y llanamente, suena así, pero bueno, ya sabéis cómo me expreso yo. Artículo 20, con eso los diputados con un sufragio muy restringido, ¿vale? O sea, esto sí es por sufragio censitario, un diputado por cada 50.000 habitantes, más o menos. Pero claro, es que no vota ni 1 millón de personas en esta época, y España tiene unos 13, 14 millones. Por tanto, al final, ¿quiénes son los que ejercen el poder? Los moderados, que se votan entre ellos mismos, porque, claro, votan las clases más adineradas. Para ser diputado, por ejemplo, las clases medias en su mayoría están apartadas del juego político. Por tanto, los progresistas no tienen más remedio que acudir a pronunciamientos para llegar al poder. Para ser diputado se requiere ser español, haber cumplido 25 años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o sea, tener tierras, o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija, ¿vale? Ahí se pone. Incluso al final del periodo moderado se endureció esta exigencia. O sea, que tenías que tener todavía más dinero de lo que exigían en un principio o riqueza para poder votar y ser elegido diputado. Igual, artículo 42, la persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros. Bueno, la Constitución del 45 y la del 37 son parecidas en esencia, salvo algunas diferencias. La del 56 he dicho que no la vamos a ver aquí. Al final se hará alguna referencia a ella. Es raro que entre una constitución non nata, pero veremos estos dos textos por si acaso, tanto la del 56 como la del 73. Y vamos con la del 69, que esta sí es democrática, y vamos a ver un poquito las características también. La soberanía es nacional. Ya en esta época, con el movimiento democrático, desde mediados, perdón, del siglo XIX, la soberanía empieza a reivindicarse como popular, más asociada al movimiento de la democracia, y quedando la soberanía nacional como un concepto más del liberalismo, ¿vale? Pero bueno, a pesar de que esta constitución es democrática, la soberanía reside en la nación. Cortes bicamerales, Senado y Congreso, separación de poderes, si es rígida a la hora de cualquier modificación constitucional. Bueno, pues la ley establece unos mecanismos bastante farragosos para poder, digamos, modificarla. Es fruto de unas cortes constituyentes, sufragio universal masculino, hay libertad de cultos, hay total libertad de prensa y hay unas libertades amplias, sobre todo el derecho de reunión. Esto es importante porque lo que pasa es que va a durar poco. Bueno, no va a durar 4 años realmente, va a durar hasta 1874 la Constitución, aunque en el último año del sexenio está la dictadura republicana, que la llama el dossier, así creo, del general Serrano. Pero bueno, durante todo el primer año de la Primera República está vigente esta Constitución, al menos. O sea que tenemos una Constitución, fijaos el sexenio, tenemos en una etapa republicana una Constitución monárquica. ¿Por qué? Pues porque el país está en una inestabilidad social y política importante y están preparando el texto constitucional de la Primera República, que no va a dar tiempo a aprobarlo en su versión federal, y mientras tanto está vigente la Constitución del 69. O sea que, bueno, cosas de la historia de España que cuanto menos son curiosas. Constitución del 69, esta es muy identificable por su carácter muy aperturista. La nación española, en su nombre, las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, son de enero del 69 las elecciones. Esta constitución, si no recuerdo mal, el día concreto es del 6 de junio del 69, cuando se aprueba, si no recuerdo mal, cuanto menos el mes es junio. Eh, Fijaos, artículo 17, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión. O sea, es que podían ir a tu casa con orden o no judicial, porque el derecho de reunión no estaba permitido, y bueno, pues
meterte en un pleito porque estabas conspirando contra el Estado y a lo mejor lo que estabas intentando era organizar una huelga antes de esta Constitución, ¿no? Pues derecho de reunirse pacíficamente, esto hoy en día la Constitución del 78 está reflejado también, y el derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública. Bueno, eh, a toda asociación cuyos individuos delinquieren podrá imponerse la pena de disolución, o sea, eliminar la asociación si los individuos cometieran delitos. Y sobre todo que no comprometan la seguridad del Estado. Bueno, pues claro, el Estado también se blinda, ¿no? Ante posibles revoluciones o revueltas, tanto de, pues, bueno, pues de los carlistas o del movimiento obrero, como va a pasar luego. La nación se obliga a mantener el culto de los ministros de la religión católica, el ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado. Es como una tolerancia religiosa. No hay libertad de culto realmente. Yo puedo tolerar que tú ejerzas el ejercicio público o privado, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Bueno, es un paso más, aunque el Estado pues sigue siendo confesional, católico. La única constitución con Estado laico es la del 31. Soberanía nacional, de la cual emanan todos los poderes. La forma de gobierno de la nación española, la monarquía, en el momento en que se aprueba esta constitución, pues no hay rey, luego lo traen, Amadeo de Saboya. Y la potestad de hacer la ley reside en las Cortes. El rey únicamente la sanciona, o sea, pone la firma y las promulga. Por tanto, esta constitución quita mucho, mucho poder al rey. El rey, digamos que es una figura importante, pero más simbólica, más semejante a la figura de nuestro rey actual. Esta constitución del 69, y luego va a ser Amadeo de Saboya, pues que el hombre va a durar poco, como mucho un par de años, no más, luego se va a ir. Bueno, y básicamente a través de este cuadro, pues podemos abordar cualquier comentario de texto de cualquier constitución de la historia de España, del constitucionalismo español. Así que este cuadro es muy interesante. Bueno, aquí también te viene régimen y gobernantes. El de la Constitución del 69, uno de los ponentes es Salustiano de Olózaga, por ejemplo, que no lo he dicho. Y también creo que lo he dicho antes, el del Estatuto Real es Martínez de la Rosa, viene en el dossier. Y esta tabla es muy interesante, insisto, a la hora de abordar cualquier comentario de cualquier texto legislativo de la historia contemporánea de España.